y la Real Orden de 1777 lo que prohibía acechamente era la autoflagelación, sí, pero la autoflagelación pública ante los dueños del pueblo, en este caso del pueblo del barrio de San Lujo. Si así la condena a Fray Pedro Alonso non va a tener nada que ver, pois condenas tan crueles cuando allá a la supuesta estriga de Xove, Inquisición o a la bruxa llanisca. Y eran, como diría Didier, otros tiempos para la Inquisición, otros tiempos bien diferentes, e un castigo bien diferente e que hicieron para Fray Pedro Alonso non fora tanto castigo, ya que el religioso foi condenado por os dos malos vezos a recibir unos cuantos azotes. Iniciades el tema y viva la presta un poco. Muchas gracias. Y después de este viaje al siglo XVIII para conocer este suceso, ahora vamos a saltar al siglo XIX y vamos a hacerlo con Mónica García Jiménez, que plantea una entruga en el título de la so charra. ¿Onde están les pintores asturianes? Julia Alcaide Montoya. Mónica va a falar desta pintora xixonesa que, como tantas mulleres de la cultura, non tevo el reconocimiento que merecía. Mónica, adelante. Buenos días. ¿Onde están los pintores asturianes? ¿Conocéis a alguna? Muy pocas, ¿no? La mitad de la historia de Asturias, como la mitad de la historia en general, está escaecida. Hoy es el Día Mundial de la Justicia Social y no puede haber tal justicia cuando la mitad de la población sigue discriminada por el hecho de ser mujeres o no pertenecer a la norma. Los artistas asturianos existen y existieron, y aquí voy a hablar de una de las del pasado, referencia de las del presente y tres ellas de las del futuro. Fueron muchas, de épocas diferentes, de estilos también diferentes, pertenecieron a las vanguardias, tanto impresionismo como posimpresionismo, abstracción, surrealismo, tuvieron reconocimiento inclusive internacional. Contó con ello, poco o nada sabemos de ellos. Una vergüenza y una gran falta para nuestra memoria colectiva. Julia Alcaide Montoya fue una de las muchas que se enfrentó al machismo en el arte. Pintora, nació en Xixón en 1855, de pequeña traslladase a vivir a Madrid sin perder el contacto con Asturias. Una de las mayores artistas españoles de finales del siglo XIX, vamos del XX, tuvo reconocimiento y fue llamada a la prensa tanto de Asturias como de Madrid. Participó en exposiciones internacionales en Múnich, Zúrich, Bruselas, Buenos Aires, Chicago. Luchó por los derechos de las mujeres y no estaba de acuerdo en hacer exposiciones y certámenes específicos porque decía que ella era perpetuar la exclusión. La súa obra fue naturalista, pintó bodegones, paisajes, retratos. Na Casa Natal de Xovellanos podemos ver un de los cuadros, el puesto de Biocalle, en el que mezcla paisaje y bodegón. Esas connotaciones climatológicas llegan a convertirse en la seña de identidad de la pintura asturiana de aquella época. Amiga de Emilia Pardo Bazán y de otras destacadas figuras de la política y la cultura, fue gran defensora de los derechos de las mujeres, también fuera de los salones de Bellas Artes, y está esborriada. Aun hoy la su memoria es invisible y en el ideario colectivo no existe. Los museos de Asturias, sobre todo el Museo de Bellas Artes, no tomen la súa responsabilidad social y a la que están obligados por ley orgánica del 2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, para acabar con la ocultación de los artistas asturianos y hacer una revisión histórica. No se trata de hacer exposiciones aparte, salones apartes, no se trata de cambiar cuadros en las paredes o que ya hay uno y ya está, podéis estar contentes. Trátase de justicia social. Gracias. Y ahora recibimos a Marcos Salazar Lobato, que trae un tema valluroso y cuento que muy interesante para todos y para toes, porque va a pegar un repaso a delles iniciativas culturales de anguaño.
Pica Pica de cultura asturiana. Con todos ustedes, Marcos. Pues, bueno, a unos días se hicieron... McDonald's. Y yo no sé vosotros, pero yo lo más cerca que tuve en Xamás de una vaca y en el McDonald's. Entonces, no sé, seguí pensando, bueno, soy lingüista, puedo decir que soy lingüista, estudié filología inglesa en la Universidad de Oviedo, todos cometemos errores, ¿no? Pero tampoco eso me acababa de convencer, porque es muy fácil escuchar eso de, eso no es una lengua, es un dialecto. Dices, oye, esto yo no lengua, sino yo soy filólogo, eso es política. Bueno, imagináis esto, no tres especialidades. Oiga, que la ballena que es un mamífero. ¿Qué sabrás? Eso es un pez. Que no, que es un mamífero, que soy biólogo marino. Eso es política. Claro, entonces yo seguí pensando y digo, claro, y es que la cultura es mucho más complicada. La cultura es algo que nos une, no es nada más que un cuadro hiper guapo o una película con un final abierto que nos deja abocados solo a unos cuantos que son penquistos. La cultura, lo que es algo que nos une, es un paisano echando sidra, un chiste en WhatsApp que nos hace mucha gracia, y estar 3 minutos aquí falando y compartiendo historias entre nos, y leer un poema y sentirte identificado con la persona que escribió ese poema, y bailar al son de cualquier cantar. La cultura es algo que nos une a todos. Y entonces yo quedé pensando y digo, claro, yo lo que soy es un poco de todo. Yo no llena más que sea escritor o lingüista o algo. Yo soy un pica pica de la cultura. Quedé mirando y dije, soy un pica pica de la cultura. Y dicen, no, ¿de qué siglo del acuario es? Y después de esta charla con tanto humor y tanto aquel que agradece, ¿verdad? Pasamos al teatro Empobinaos por Sergio Huelga Casas, que va a falarnos de ambientes y temas del teatro popular asturiano, haciendo un percorrido pelos temas más generalizados, pero también pelos más chocantes. Deixo-vos con Sergio Huelga. Voy a entamar con un pequeño juego y para eso necesito la colaboración de todos y todos. Así que si sois tan amables de cerrar los huellos, una gallina nada más. Ahora vais a pensar en el escenario de una obra de teatro asturiano y en un personaje que está moviéndose por ella. Vamos a ver. Estoy seguro de que estáis viendo un paisaje rural, una quintana, quizás con un horno, y que el personaje lleva fascia y boina, o saya y pañuelo. ¿Acerté? Ya podéis abrir los huellos si queréis. Esto no es un truco de mentalismo. Esto es el efecto de un prejuicio cultural. El asturiano murió, quedó arrequexado en los pueblos y por lo tanto solo vale para falar de ambientes rurales. Esta idea, que nace ya con las élites asturianes sociales del siglo XIX, ya la agarra Napoleón Acebal como fórmula ambiental y temática
para lesos sobres los tratados y el cambero en sin les truches, que van a ser el canon para el posterior teatro asturiano de costumes. Y esto va a llegar hasta la Segunda República, cuando el teatro popular asturiano y quien va a desendolcar unos ambientes urbanos centrados en Xixón que lle permiten tratar temes que afeuten directamente al so público e además en asturiano. Así que vamos a poder atopar el ambiente marinero y playo de Cimavilla en la plaza de los últimos playos o en el taller de xalatería de Sindolcurru, en el chigre de Desatraca, incluso en las infraviviendes de un casero aprovechado. Y si vaciamos para el ensanche, vamos a topar otra riestra de temes nuevos, incluso un que malpenes fue tocado por la dramaturgia española, como y el caso de la emancipación de la mujer. Na obra El Santu la Maestra o Amparo la Modista, un grupo de moces traten de medrar por sigo mesmes para non tener que casarse. En Mis Gijón faise chancia de los concursos de guapura. Y vamos a topar también que en La Melena lle un esperpentu respecto a les modes estilístiques alloriantes de los años 30. Pero non lle solo estos temas, también vamos a encontrar otros temas un poco más morbosos. Así vamos a ver espellada la crónica negra nunha obra de radioteatro que se llama Los crímenes del carnicero. Y también vamos a poder ver hasta 2 representaciones de 2 sesiones nel alma de José. El franquismo empobinará nuevamente al teatro asturiano hacia esos ambientes rurales. Y eso va a hacer que anguaño todavía se caltenga ese prexuicio ruralista que nos fai ver horros en cuenta de edificios de pisos cuando nos manden cerrar los huellos y pensar en teatro asturiano. De mucha sonadía, porque el siguiente concursante, Xulián Suárez Flórez, va a falarnos del Cancionero de Torner, una recopilación de gran importancia, no solo musical, sino también etnográfica, fuente de inspiración para la música folk asturiana posterior. Cuando quieras, Xulián. Hubo un estudioso que dixo del que emigrara a Londres en 1939. Non. Foi un de los muchos exiliados que tuvieron que marchar por estar comprometidos col labor de regeneración cultural que se entamó con la República. Estoy falando de Eduardo Martínez Torner, un home polifacético, compositor, recopilador de patrimonio oral, divulgador de la música popular. Son perconocíes les sos charles concierto que entamó con cantantes como Cuchichi o la Busdonga y que lo llevaron mesmamente a América. Na súa biografía aparecen Lorca, Menéndez Pidal, la residencia de estudiantes o les misiones pedagógicas, pero la obra que resume el sol labor y el cancionero, la mellor recopilación de música de Asturias que llegó hasta hoy, tanto por cantidad, 500 canciones, como por la calidad y detalles de la súa recollida. La primera novedad que traxo Torner col cancionero foi que transcribió les melodías con toda la fidelidad y sin acompañamiento de piano. Y que lo que se publicara hasta entonces era más bien pupurris basados en temas populares, pero en sin la finalidad científica que él buscaba. La segunda novedad, otra seña más del rigor del trabajo, y que da datos de los informantes de cada canción, como el nombre, la edad o el lugar de recogida. Pero se da que nuevo de verdad y el método de clasificación de las melodías. Otras recopilaciones agrupaban las canciones según la su letra o la su finalidad, pero Torner propone una manera nueva de facelo, con una metodología más científica. Clasifícales en grupos según el dibujo melódico que faen. Quiere decir, reducir todos los sones a un esquema, eliminen notas repetíes y reparan los intervalos que faen, si empieza agudo, grave o al revés. Des que fai esto, axúntales en 7 grupos distintos. Cada un está descrito con un gráfico donde resume el dibujo melódico de todas las canciones de ese grupo. Al pensar la recollida etnográfica, habrá lo que piense en ambas, entrevistando a una paisana de 80 y pico años de un pueblo allá en Lantrones. Pero no, el informante típico de Torner era una persona moza, la edad media de 36 años, y muchos vivían en la ciudad. Ubieu, por ejemplo, y el concello con más referencias, donde vivía Leandra González Zuazua, que ya era peluquera de Somá.
Esto danos una idea de lo vivo que estaba la tradición musical daquella. La técnica que describían antes e los demás avances que propunxo Torner foron naquel momento de algo pernovedoso, aunque é verdad que non tuvo mucha aceptación de primeres, o está considerado una auténtica referencia dentro del campo de la etnomusicología. La influencia que tuvo el cancionero en la música de Asturias y es como nada. Non vou falar nada máis de la música pa coro ou música clásico basado en esos melodías. E que parece que grupos como Llán de Cubel o Felpeyu non deben poder entenderse sin echar mano desta fonte que non todavía es cosa. Parece guapo pensar que lo que Torner rescató de la boca del pueblo sigue vivo en la boca del pueblo. Y seguimos en riba los escenarios y parando agora nunha cuestión perimportante que en xamás tien que descuidase, y é la pronunciación o la prosodia. El siguiente concursante, Carlos Alba García, va a falarnos deste asunto y plantea esta y otras cuestiones vencellaes a la oralidad na so charra estándar lingüístico oral, el caso del asturiano. Carlos, cuando quieras. Buenos días. Voy a centrarme en la exposición nun problema o incluso contradicción que suele darse en los procesos de normalización lingüística cuando hay una situación de bilingüismo asimétrico. No, en estos casos, la lengua minorizada, el asturiano en Asturias, va algamando espacios de prestigio social, de poder, espacios formales de los que antes estaba excluida. En estos espacios, evidentemente, falase de otra manera. Non se fala como en casa, e é dicir, non se usa la oralidad primaria, la oralidad de las personas falantes, sino que se fala de otra manera que podíamos denominar oralidad secundaria, que presupón y parte de la escritura. Y en ese desendolco de la oralidad secundaria va fitándose de manera espontánea un estándar lingüístico oral, o sea, la manera que hay que falar en público. Estos espacios de prestigio que van algamándose son la universidad, el espacio político, el parlamento, el alderique público, el teatro y después espacios mediatizados como los medios de comunicación de masas, la radio y la televisión y los que vienen después a nivel digital. El problema que se suele dar es que ese estándar lingüístico que va algamándose espontáneamente está muy influido en todos los estalles, pero sobremanera en la prosodia, por el estándar de la lengua que domina. Voy a poner 3 ejemplos que pueden sentirse de alguna vez en el caso del asturiano. El primero es usar el tonema ascendente en los entrugues totales, es decir, las preguntas que pueden contestarse con sí o no. Por ejemplo, preguntar, ¿vas a venir hoy al cine? En cuenta de preguntar, ¿vas a venir hoy al cine? Con tonema descendente, que corresponde al asturiano, bueno, sacante la entonación centro-sureña de Mieres, que es un caso aparte. Otro ejemplo es el no hacer contracciones vocálicas por cuenta de la fonética sintáctica. Por ejemplo, pronunciar la R en infinitivo más artículo. Por ejemplo, decir voy a pañar les cosas en cuenta de voy a pañar les cosas, ¿no? Donde la R asimilase a la L. Y otro ejemplo que igual es el más conocido, el del que más se fala, y en un pronunciar el fonema palatal fricativo, pronunciarlo como alveolar, ¿no? Por ejemplo, decir sana en cuenta de xana. Entonces, estos ejemplos y más no son cuestiones estéticas, sino que son cuestiones gramaticales. Es decir, como son prosódicas, entorguen la comunicación y el entendimiento del discurso. La consecuencia es que el falante que nada más que está fecho a la oralidad primaria no reconoce como propio lo que está sintiendo en la oralidad secundaria. Para cabo, decir que por eso es importante la publicación de un manual de pronunciación asturiana, que sé que la Academia de la Lengua está en ello, para afitar un estándar lingüístico oral que espelle bien en la oralidad secundaria lo que se fai en la oralidad primaria. Gracias, Carlos. Y llegamos así a la cabera charra de los temas vencellados a la realidad asturiana. Y vamos a hacerlo con Elena Álvarez Rodríguez,
que va a facer un repaso por les escritores asturianes más representatives, entamando, como non, por Xosefa Xovellanos y llegando al siglo XXI y a los autores d'anguaño. La exposición de Elena lleva por título Mujeres na literatura asturiana. Cuando quieras, Elena. Buenos días a todos y a todos. Hoy voy a falaros de literatura asturiana, más concretamente de la literatura fecha por mujeres. En primer lugar, hay que tener presente que la literatura, escribir en asturiano, y per se un fecho reivindicativo. Va a ser reivindicativo en el momento en el que agarres una lengua como la nuestra, sufridora de un gran desprestigio tanto político como social, y faesla partícipe de algo tan elevado como el arte, como la literatura. La literatura es de arte que emplea el lenguaje non solo como medio, sino como fin. Esto quiere decir que cuando empleamos el asturiano en la literatura, estamos declarándolo también como arte. Escribir en asturiano nunca foi fácil. La imposición del castellán como única lengua de cultura dejó a los textos escritos en asturiano generalmente vencellados a lo popular, tintes costumistes, nun plano secundario. Se escribir en asturiano non foi fácil, e é verdad que tamén caltenemos numerosos autores que agarraron la lingua e ficieron obres de gran valir que nada tienen que envidiar a les correlatives notres llengues de maior sofito político. Se escribir en asturiano non foi fácil, escribir en asturiano sendo muller menos fácil foi. Entamando por unha muller como Xosefa Xovellanos, que en el siglo XVIII compunxo el primer poema lírico na nuestra lingua, poema, por cierto, unha poesía bien cargada de crítica política, siguiendo en el XIX con Enriqueta González Rubín, autora de la primer novela en asturiano, que, por cierto, fechu inédito, porque en qué lingua la primer novela foi compuesta por una muller que además tenía una vida muy poco convencional para la época, al igual que la su contemporánea recién descubierta Matilde de Soigny. Estas mujeres vindicaron los derechos de la mujer, la libertad sexual. Podemos verlo, por ejemplo, en el relato Una boda por amor, de Enriqueta González Rubín. Llegando ya al siglo XX, con el surgimiento, ese movimiento reivindicativo, tanto lingüísticamente como culturalmente, tenemos numerosos nombres de mujeres, sobre todo en el plano poético, como por ejemplo Berta Piñán, Teresa González, Esther Prieto, Marta Mori, y llegando a la actualidad con nombres como, por ejemplo, Raquel Fernández o Aida Escudero. Muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias también a todos los participantes de esta primera estalla. Y llegamos ya con este broche de oro de la literatura fecha por mujeres a la fin de la primera parte del acto. Y ahora vamos a hacer una pausina de 10 minutos para seguir el protocolo COVID, para poder ventilar la sala y recibir a los participantes de la segunda estalla. No se vayan en todavía, que falta mucho y de lo mejor, y vémonos nun cachín. Muchas gracias. Tercera edición del concurso Xixón Fala en 3, organizado pola Oficina de Normalización Lingüística de Xixón. El sábado 20 de febrero, en el antiguo instituto, tienes 3 minutos para presentar un tema. Tenemos 3 estalles, temas de divulgación, temas vencellados a la cultura y realidad asturiana y una estalla de mocedad. La mocedad también fala en 3. Si tienes entre 14 y 18 años, estalle la tuya. Pues apúntate hasta el 14 de febrero. 3 premios por estalla de 600, 275 y 125 euros. Podéis inscribiros online en gijón.es. Xixón Fala.
Y entamamos ya la segunda estalla, que lle la de los temas de divulgación non vencellaos a la realidad asturiana. El primer concursante lle Marcos Antonio Valdés Costales, que ya está preparado para falar sobre un tema que esmolez a todos y toes y que lle, en sin duda, el gran tema global del que falamos a toes hores. Coronavirus. Cuando quieras, Marcos. Probando. Muy bones. Estamos viviendo una distopía en la que un virus tiene en xaque a la humanidad, matando a miles y miles de personas en el mundo. ¿Pero qué lle todo esto del coronavirus? Pues la enfermedad y COVID-19 provocada por virus SARS-CoV-2. ¿Y hay más coronavirus como este? Pues sí. Tenemos de ellos ejemplos. Un de los más conocidos y el VIH, cuya enfermedad y el SIDA, y también tenemos otros ejemplos como la hepatitis B o la influenza. Pero para final con el coronavirus tenemos que entender cómo furrura. Veamos cómo ataca. El coronavirus es como una pelota de ARN, ácido ribonucleico, protegido por una membrana. Per fuera tiene unes espigues que fan de corona, de ahí viene el sonome, con les que pincha les células, metiendo ellos ese ARN, contagiando la célula, desaniciándola y esparciendo millones de copias del virus por nuestro cuerpo. Da que como el coco una manzana que ataca desde dentro, pero en este caso lleva un virus y una célula. ¿Y cómo podemos protegernos del coronavirus? Pues esos espigues son la clave, haciendo que nuestro sistema inmunológico genere anticuerpos que van pegarse a les espigues, torgando ellos clavas en las células. Un símil ye que la espiga ye como una navalla y el anticuerpo ye como un corcho que ponemos na punta. ¿Y cómo vamos salvarnos del coronavirus? Pues con les vacunes. Tenemos vacunes de xenes infecciosos. Son les vacunes comunes y consiste en agarrar el coronavirus y quitar los xenes malos. También tenemos vacunes de veutores virales. Consisten en agarrar otro virus, por ejemplo el de la gripe, y amestáis genéticamente el código de les espigues. Vacunes que usan este sistema son AstraZeneca, la rusa Sputnik o la china CanSino. Y también tenemos vacunes ARN mensajero. Les espigues tienen un ARN nomado mensajero. La vacuna consiste en agarrar ese ARN mensajero en sin el virus, haciendo que al ponerla en nuestro sistema inmunológico genere anticuerpos para cuando lleguen les espigues reales. ¿Y qué pasa con las nuevas cepes del coronavirus? Una cepa y una variante, una mutación, pero les espigues siguen siendo les mesmes. Por lo tanto, les vacunes de anguaño van a seguir valiendo. Remembrar que mientras no estemos vacunados, por favor, usemos máscaras. Milenta, gracias. Y seguimos sin soltar este tema porque darreu Diego García Solís va a plantearnos una reflexión sobre las consecuencias de la pandemia. ¿Qué quiciabes puede valer para que entamemos a mirar la vida con otros huellos? La socharra titúlase Vivir sele, vivir consciente, enseñanzas del coronavirus. Con todos ustedes, Diego García Solís. Habíamos ido a traballar. Teníamos comprada unha entrada para un concierto. O estábamos planificando un viaxe. E de sópito, un día de mediados de marzo del paso año, estábamos cerrados en casa por un virus del que, si acaso, habíamos sentido falar de lloñe. El confinamiento por mor del andancio generó que, inevitablemente, los ritmos vitales acelaren, pero que cuestiones como el consumo o los niveles de contaminación tuvieran descensos históricos. Un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia constató inclusive que los cielos españoles
tuvieron un 64% máis limpios nese período. Caben todos entruganos se o nuestro estilo de vida non estará xenerando desequilibrios na naturaleza. E se esos desequilibrios non estarán al tiempo aumentando a probabilidade de que lleguen pandemias como la que estamos viviendo anguaño. O onde entruga máis. E se lo que venimos llamando normalidad non yera talo, según la escritora Eliane Brun, continuar igual que antes de marzo de 2020 sería continuar alimentando a la mesma maquinaria que nos xeneró la malura. Asina, el virus está intentando enseñarnos de qué, enseñándonos a vivir de una manera sele y consciente, que bajo el mío punto de vista tiene tres pegollos fundamentales. Uno, la empatía, dos, la humildad y tres, la mesura. Explícolo. Uno, empatía, para decatarnos de que todos somos frágiles y todos somos vulnerables. Por lo tanto, todos sabemos de cuidar de todos. Dos, humildad. Humildad para decatarnos también y para ser conscientes de que, según el sociólogo portugués, como dice el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, solo representamos al 0,01% de la biodiversidad. Y, por lo tanto, entrugo yo, ¿quién somos nos para perjudicar al 99,9% de los seres vivos por nuestra forma de vivir, quizá a veces errónea? Y, por último, mesura. Mesura en el consumo. Mesura nos ritmos de vida, porque non necesitamos consumir tanto, ni a tan baixo precio, ni a unha velocidade ni con unha mediotez tan grande. De fecho, facelo destes formes, o que fai a ioñanos de vivir empáticamente, humildemente, e, por supuesto, de vivir sele e conscientemente. E vou cerrando. Según Jorge Richman, habemos de aspirar a romper las inercias mortales. Y como digo yo también, que el virus sirva para que, como dice el cantar, llegue con nos un tiempo mejor. Gracias. Gracias, Diego. Y con este talante positivo y de adaptación, cambiamos de tema y pasamos al deprendimiento de les llengües, y en concreto al deprendimiento del bretón. Verónica Fuello Alcedo, la siguiente concursante, ya está preparada para entamar la charra al rodio d'un sistema de enseñanza en inmersión que tiene por título Un modelo de enseñanza en chingua minorizá, Diwan. Adelante, Verónica. Buenos días a todas y todos. Yo hoy falamos dun sistema de enseñanza nunha chingua minorizá, el bretón, que lle, xunto col galó, idioma propio la Bretaña francesa. En Francia, la única chingua con carácter oficial lle el francés. Si casi la ballera chingüística en el continente europeo y nos territorios ultramar é moi importante. Y aunque pueda parecer contradictorio, el Estado francés sí reconoce la enseñanza en lo que llama chinguas regionales. Lo que finca el bretón, esta enseñanza plásmase de tres maneras. Por una parte, bichingüe, con dijun, que lle católico, y diuller, que lle de calter público. Y por otra parte, con diwan, que lle el único sistema integral. Lo que diferencia diwan de los otros dos, lle la sollaicidad y el ser un sistema en inmersión. Esto quiere decir que tanto la vida dentro y fuera, el aula, como el sistema académico, desendolcas en bretón, a excepción de las asignaturas de francés y de las chinguas extranjeras. Diwan quiere decir germinar, espochetar, y la su aparición también ya a los movimientos de reivindicación chingüística, cultural y ecológica en la década de los 70 del siglo paseu. Las fuentes de inspiración fueron otras escuelas asociativas que ya existían en territorio francés y que estaban empobinadas a recuperar las chinguas occitanas, catalana y l'euskera. La primera escuela de Diwan nació en 1977 en el Finisterre bretón. En 1980 aparece el primer colegio y en 1994 el primer instituto. La distribución per edades es diferente del sistema español. La escuela va de los 6 a los 10 años, el colegio de los 11 a los 14 años y el instituto de los 15 a los 18 años. Procúrase que todos los establecimientos estén bien repartidos por los 6 territorios bretones, por una parte, para facilitarlos el acceso geográfico a las familias y, por otra parte, para garantizar la representación de todas las variantes lingüísticas y culturales.
Niste sen, el profesorau tien libertad para dar as clases na variante que máis os pete. En Bretón hai 4 grandes variantes que se corresponden con los 4 territorios históricos la Baxa Bretaña. Son escuelas asociativas, laicas y gratuitas. ¿Cómo se gestionan en todos los gastos? El profesorado depende a todos los efectos del Ministerio de Educación francés. Los centros, los materiales pedagógicos y los xornales del personal non docente sufráganse con las adullas de entidades regionales y municipales y con lo que se recauda gracias al chabor de las asociaciones de Sofitu que hay en cada centro de Iguán. La materia y los programas seguidos son los mismos para todos los centros del Estado francés y las nenas y nenos siguen los mismos exámenes oficiales que todo el alumnado de Francia. Desde 1977 el perfil de la gente que manda a la Sorrececha de Iguán cambió mucho. Muchas gracias. Y siguiendo col tema de la enseñanza, non hai dulda de que les nuevas tecnologías y los avances informáticos son una herramienta fundamental. Javier González Rodríguez va a falar del papel de les mulleres nos primeros años de desendolcu desta ciencia de la informática que nos entamos suponían un porcentaje mayoritario. A la escontra, parece que en la actualidad representan un grupo mucho más pequeño. Todo esto y mucho más va a explicarnos Javier. Dejo vos con él y con la so charra Mulleres na Informática, una rara avis. Adelante. Anguaño vivimos en una sociedad cada vez más informatizada y digitalizada. Por embargo, llámame la atención que a la mayoría de la xente non siente un interés real por conocer cómo funciona la informática ou por estudiarla. Esto afecta especialmente a la muller, que non está presente en carreras ou FPs informáticas. Y esto llámame la atención ya que la muller foi un sofitu fundamental en el desarrollo de esta ciencia ya desde los sus inicios. Para entamar, la palabra computadora, computer en inglés, usábase en un inicio para designar a personas que facían cálculos matemáticos, na súa mayoría mulleres. Por exemplo, les computadores humanos de Harvard. También en el siglo XIX nos atopámonos con Ada Lovelace, primera persona programadora de la historia, que desarrolló algoritmos informáticos para una máquina que ni siquiera estaba construida. Ya en la Segunda Guerra Mundial, les informátiques de Berkeley Park fueron fundamentales para descifrar códigos nazis. Y al contrario de lo que nos quiere decir Hollywood con películas como Descifrando Enigma, hieren el 75% de la plantilla y no una única mujer. Más para adelante, en la carrera espacial, figuras como Margaret Hamilton o Katherine Johnson fueron clave en la llegada de la humanidad a la Luna. Y podría decir muchos otros ejemplos, como Grace Hopper, que si buscáis en internet atoparéis una semilla suya trabajando con su equipo, en el que hay un hombre blanco, un hombre negro y un hombre indio trabajando todos juntos en el desarrollo informático en los años 60. Con todo y con ello, lo que quiero decir es que no podemos permitirnos como sociedad perder a la mitad de la población, a la mitad de la humanidad, en una ciencia de la que fueron fundamentales en el pasado y que es clave para nuestro presente y futuro. Muchas gracias.
Gracias, Javier. Claudia Rodríguez Luege tiene ahora la palabra y va a falar de nutrición y de cuestiones medioambientales. Dos temas que pueden estar arreillaos, ya que la dieta puede ser, a más de una opción de vida y de salud, un medio para sofitar l'equilibrio ecológico. Bajo el título El vegetarianismo, no es fácil la palabra, una opción ecológica. Claudia, cuando quieras. El mundo entero ablucó en cuantes los medios de comunicación entamaren a esparder imágenes, vídeos de cómo el Amazonas quemaba. El mundo sintió, toda la humanidad, que ese era un tema que tocaba a todo el mundo independientemente de dónde fuera. Amagar que el Amazonas y un lugar que está abondo yoñe. Por embargo, el Amazonas amburaba y ambura y ye arremente. ¿Y por qué? Pues no se ayoña de la que hacemos aquí también en Asturias, que ye quemar para conseguir más zonas de cultivo. ¿Y que ye aquello que hay que cultivar? Pues fundamentalmente ye soya. La soya ye el ingrediente básico de los piensos con los que damos de comer a nuestros animales de granja. Les vaques, les pites, les ovelles. Esto supone que el 27% de toda la tierra cultivada de nuestro planeta está dedicado precisamente a dar de comer a estos animales. Esto ye el equivalente a todo el continente americano y trae arreillaes otras consecuencias, como que el 27% de todo el agua potable que existe está dedicado a esta industria. Esto significa que para producir 1 kilo de carne de vaca necesítense 15.000 litros de agua potable. Pero el vegetarianismo sí ye una acción ecológica. No tenemos que escaecer que anguaño estamos viviendo en varias crisis mundiales, universales, y no solo ye la pandemia. Tras la pandemia sigue avanzando seliquinamente y non tan seliquinamente el cambio climático. Y el vegetarianismo es una herramienta que tenemos para ser quien amenorgar la nuestra huelga de carbono. Y ye que el 15% de todas las emisiones de CO2 producidas por el ser humano ye producida por esta industria. Esto significa el equivalente a sumar el CO2 producido por todos los medios de transporte de vehículos como coches, de aviones, de camiones y de barcos. Pero todo esto no quiere decir que el vegetarianismo suponga ser una mejor persona, ni mucho menos. Comer carne forma parte de la nuestra cultura, forma parte de nuestro ADN, forma parte de nos como especie. Pero sí que hay un puxo para ser quien a construir un futuro donde todos tengamos un papel y donde todos tengamos un futuro, el derecho a un medio ambiente limpio para las personas del futuro, del presente y para todos los seres vivos. Gracias. Gracias, Claudia. Y de las cuestiones vencellaes a la dieta y la sostenibilidad, pasamos a una charra de calter sociopolítico en la que Javier Callado Valdés plantea la cuestión de si hay o no hay clasismo interno dentro de la clase trabajadora. El título de la so charra ye una entruga direuta. ¿Clasismo en esta clase? La respuesta tiene Javier Callado. Adelante. Buenas. Planteo aquí el que probablemente sea el mayor problema que tiene la izquierda para caltener la su situación de referente de la clase trabajadora. Para enxarellar este discurso voy a basarme en 3 conceptos. Muy sencillos. Son economía, capacidad cognitiva y intelectualidad. Cada un de ellos voy a dixebralo de manera dicotómica. Esto, evidentemente, va a hacer que queden demasiado sencillos, pero hay una manera que tradicionalmente viene desarrollándose por las poblaciones. No que cinca la economía, falamos de ricos y probes. Xente que non necesita traballar para vivir ou que tiene unos traballos moi favorecidos, rentistas, terratenientes, grandes empresarios,
xente que sí tiene que traballar para vivir. Evidentemente, a izquierda confórmase alrededor de la clase obrera con lo que defende la clase obrera. E nese sentido, deféndese. Isto va a ser importante. Pasando a capacidade cognitiva, podemos simplificar e dicir que falamos de xente capaz e xente menos capaz. La izquierda lleva un discurso de defensa sistemático del menos capaz, eso é verdad. Pero non nos engañemos. Neste caso, la izquierda quiere ser de los capaces. Teniendo en cuenta esto, vuelve a defenderse, puesto que los teóricos de izquierda evidentemente son xente capaz y son los que elaboran las líneas discursivas. Caemos aquí, o podemos caer nun problema que yo creo que cae sistemáticamente a la izquierda, que é la defensa, el empoderamiento, empoderar al listo. Nacer listo como nacer rico é unha cuestión puramente azarosa. Non hai ningún criterio personal, nin de clase, que favoreza nacer ou non nacer listo. Outra cosa é a formación posterior de la que vou falar a continuación. Entramos ya en el tercer concepto, la intelectualidad. E nos dicotomía interior, xente culto e xente inculto. Nas sociedades modernas, magar los años 50, 60 del siglo XX, parte de la clase trabajadora entama a poder estudiar a los seus fíos, como popularmente se dice. Al empar de esta xente que forma los seus fíos, hai outra parte de la clase obrera que non. La parte de la unos años después, 20 años después, digamos una generación después, tenemos dos perfiles muy diferenciados. La persona filla de la clase obrera que llegó a tener estudios universitarios, incluso y referencia cultural, ideológica, intelectual, y la persona filla de la clase obrera con una formación muy baja y normalmente un trabajo que requiere mayor número de horas, lo que impide, lo que otorga que pueda seguir formándose. Poco a poco la resquiebra faise insoportable, faise mucho mayor y rompe la clase en dos. Tenemos una parte aquí y otra parte aquí. Esta parte sigue creciendo y esta no. Llega un momento en el que no se entienden, no se consideren parte de la misma clase, no se sienten miembro de lo mismo. Eso lleva un trauma real. Eso fai que incluso llega al siglo XX, finales del siglo XX, entramos del XXI, llegue el insulto. Los progres y los pacones. Los dos son fillos de la clase obrera. El drama que tiene la izquierda es que sistemáticamente la izquierda cultural defiende al privilegiado otra vez, al progresista, frente al pacón, al que desprecia. Y la derecha, por supuesto, está esperando que llegue a esos files. Gracias. Gracias, Javier. Xandru Armesto Fernández, el siguiente concursante, va a llevarnos otra vegada a les aules y a temes vencellaos con la didáutica y la enseñanza. Xandru va a falar de innovación y de cuestiones metodológicas nos procesos de enseñanza y de aprendimiento y de las técnicas y actividades más afalladices para el alumnado y con las que se algamen mejores resultados. Deixo vos con él y con las 8 actuaciones educativas de éxito. Cuando quieras. Imaginen que aporten a la consulta al médico por una dolencia. 3 de unas pruebas queda diagnosticada. Y el doctor, mirándolos a la cara, dice: Dios, tenemos 2 tratamientos posibles. El primero está basado en la evidencia científica y tiene detrás una buena riestra de pruebas que demuestren la su eficacia. Magardello, yo voy a recomendar que tome el segundo, que no tiene ningún aval científico, no tiene ninguna prueba, pero hay gente que dice que funciona. Esto que nos parece una locura que pase en medicina, logrose va unas décadas. Terminaron el paso de la opinión a la evidencia hará unos 40 años. En educación va a ocurrir en los próximos años. De hecho, ya entamó ese proceso y tiene muy buena pinta con las actuaciones educativas de éxito, que son aquellas que la comunidad científica internacional tiene demostrado que funcionen, mejorando el rendimiento del alumnado, las actitudes solidarias y la convivencia en todas las escuelas estudiais. Tenemos 7 al rodio de las comunidades de aprendizaje. Les más nomás son las tertulias dialógicas, en las que un grupo de xente tenta de construir significado y conocimiento con el diálogo al rodio de las mejores creaciones de la historia de la humanidad en arte, literatura, ciencia o música. La participación de la comunidad es fundamental para el éxito del alumnado. Poro, los agentes de esta inxérense na xestión y organización de los centros, permitiendo la adopción de un modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos nos que esos agentes construyen de forma conjunta y consensuada las normas de la educación. La oferta formativa de los centros tiende a ancharse, pero un llao hacia los docentes,
con la formación pedagóxica, dialóxica, empoderándolos, poniéndollos nes manes les ferramientas que la ciencia construye para ellos y por otro lado para los familiares, para que puedan participar en esas actuaciones educativas. Esto permite, por ejemplo, poner en marcha las bibliotecas tutorizadas, abriéndoles a cuya del horario lectivo y ofertando un espacio libre y gratuito para el aprendizaje de cualquier persona. Y finalmente, cambiamos la organización de les aules con los grupos interactivos, que lle la gran revolución del espacio, organizando les aules en grupos de 4 o 5 individuos lo más heterogéneos posibles a los que ellos amestamos un adulto. Ese adulto afalará al uso del diálogo igualitario como la herramienta para la resolución de los problemas de aprendizaje de ese alumnado. Les actuaciones educativas de éxito non son ninguna moda porque están basadas na ciencia. Si aparecen nueves, abrazarémosles, porque la nuestra guía será la evidencia y nunca más la ocurrencia. Para falanos dun de los recursos d'ociu que está más presente nes nuestras vidas nos caberos años y sobremanera dende que entamó la pandemia. Va a falar de les plataformes como Netflix y de les series de ficción que tanta xente de toles edades y condiciones consume en el su tiempo libre. Deixo vos con Damián y con Netflix la diversidad cultural. Cuando quieras. Bueno, a lo primero fueron les noveles per entregues nos periódicos, después apareció el radioteatro, más tarde los seriales cinematográficos completaron las sesiones dobles nos cines. Y después llegó la televisión y pudimos disfrutar de todas estas historias sin falta de salir de casa. Sí casi apareció Internet y todo cambió. Hubo quien faló de la fin de las series de televisión, de las películas, por lo menos de las que no venían de Hollywood. Pero aparecieron plataformas como Netflix, como HBO o Amazon Prime Video y apareció el coronavirus y las restricciones de movilidad y estas plataformas como Netflix convirtiéronse pues en el entretenimiento global de masas. En estos momentos, plataformas como Netflix son la nuestra ventana al mundo, una situación que está afalando que las series de televisión pues ya no tengan fronteras geográficas o culturales. Un ejemplo es la serie Unorthodox, que fala d'una muller que escapa de la súa comunidade xudía ultraortodoxa. Esta serie está rodada en yidis, unha lingua en sin estado, polo que a lo primeiro pues, podía parecer que esta serie que non iba a triunfar entre la audiencia global. Si casi convirtióse en unha deles máis vistes en 2020. Y ya que esta historia de liberación femenina al final está mostrándonos que lo que cuenta una sobreproducción de Hollywood, como el cuento La criada, pues puede ser ya una realidad en los barrios de las grandes ciudades de Occidente. Gracias a series como esta, mucha gente, sin cambiar de país, pudo conocer cachinos de otras vides, de otras realidades, de otras culturas, de otras lingües, de gente que reza a otros dioses, pero que a la fin ama, rin y lloren igual que nos. La demanda de series medra cada día. Si casi el coronavirus también está afectando a los rodajes, pero Netflix topó la solución. Las televisiones públicas europeas están nutriendo de contenidos a esta plataforma. Un ejemplo y la serie O sabor das margaridas, una serie de televisión de Galicia, rodada en gallego, y que mercó Netflix y convirtióse en una de las más vistas en el Reino Unido y en Irlanda. Y convirtióse también en la principal embajadora de la cultura y la lengua gallega dende Rosalía de Castro. Aunque los gallegos no salgan a celebrar el triunfo de esta serie, como pasa cuando xuega el Depor o el Celta. Hay una frase muy conocida que dice que una lingua lle un dialecto en sin exército. Güey, en el año 2021, y en mitad de un andancio global, podemos decir que una lingua lle un dialecto que tiene opción de subtítulos en Netflix. Gracias.
Y falando de ocio y consumo audiovisual, llegamos ya a la última intervención de la estalla, porque de seguío Diego Iván Llera Huerta va a falarnos de los bezos de los asturianos y asturianes a la hora de ver la televisión. Y va a explicarnos cómo se miden las audiencias de los programas. La so charra lleva por título La medición de las audiencias de televisión en Asturias. Cuando quieras, Diego. Buenos días. De hecho, creo que todos nos sentimos en algún momento aquello de yo nada más veo los documentales de la 2. Y puede ser que en algunos casos sea incluso verdad, pero lo cierto es que los datos de audiencia dicen lo que dicen de nos. Cantar Media y la empresa responsable de la instalación y de la medición y del análisis de los datos de audiencia que recuellen los audímetros. En total, en España hay unos 4.700 instalados que representen a un total de unos 11.500 personas. Un audímetro y un aparatín que se asemeja bastante a lo que era, y que de seguro que recordáis todos, los sintonizadores de televisión digital terrestre. Cada persona identifícase en ese audímetro con un perfil que apurre datos socioeconómicos como la su edad, el sexo o inclusive la clase social. Cuando esa persona se sienta delante de la tele, tiene la obligación de indicar al aparato qué canal de televisión está viendo. Inclusive tiene que indicar si se levanta para ir al baño o beber un vaso de agua, porque ese momento cuenta como que no está viendo la televisión. Esto es importante porque lo que nos permite es saber cuánta gente está exactamente en cada momento viendo un programa de televisión y permítenos pues establecer los minutos d'oro de cada programa o cuánta gente está viendo la televisión en una franja de un momento concreto o en un día. Los audímetros también tienen la posibilidad de registrar nuevas personas y estos nuevos perfiles de espectadores. Esto tiene sentido porque muchas veces no estamos solos en casa, sino que tenemos gente viendo la televisión con nosotros y es importante que esas personas también queden registradas y se contabilicen a niveles de audiencia. El sistema no es perfecto y muchas veces hay problemas en la recogida de los datos, pasa especialmente en Asturias, en muchas ocasiones que se retrasa la recogida de los datos y el hacerlos público porque bueno, pues las comunicaciones no son lo suficientemente buenas y hay que, en ese caso, telefonear a las personas que tienen los audímetros para preguntarles sencillamente qué estuvieron viendo en la televisión. ¿Y qué ventajas tiene para una persona tener un audímetro en casa? El contrato entre Cantar Media y las personas que tienen el audímetro ya es confidencial, evidentemente porque si las televisiones supieran quién tiene un audímetro, pues posiblemente caerían en la tentación de llamarlos y pedirles que por favor vieran la cadena. Lo que sí sabemos es que por la su participación van acumulando una serie de puntos que con el tiempo pueden canjear por otros regalos. En el caso concreto de Asturias hay un total de 220 audímetros y estas familias son quien decide lo que vemos en la televisión, incluidos también quien nada más vemos los documentales de la 2. Gracias. Gracias, Diego, y gracias a todos los participantes de la estalla. Y con estos datos tan interesantes cerramos ya la segunda estalla y vamos a hacer otra vegada una pausina de 10 minutos para seguir el protocolo COVID, ventilar el salón de actos y recibir a los participantes de la estalla moza. Vémonos enseguidina, nun marchen, que todavía queda lo mejor. Gracias. Tercera edición del concurso Xixón Fala en 3, organizado por la Oficina de Normalización Lingüística de Xixón. El sábado 20 de febrero, en el antiguo instituto. Tienes 3 minutos para presentar un tema. Tenemos 3 estalles, temas de divulgación, temas vencellados a la cultura y realidad asturiana y una estalla de mocedad. La mocedad también fala en 3. Si tienes entre 14 y 18 años, estalle la tuya. Pues apúntate hasta el 14 de febrero. 3 premios por estalla de 600, 275 y 125 euros. Podéis inscribiros online en gijón.es. Xixón Fala en 3.
Pues llegamos ya a la tercera estalla del concurso, que personalmente es la que más me presta, porque es la estalla de la mocedad, na que tienen la palabra concursantes de entre 14 y 18 años. Xente muy mozo, como es el caso de Álvaro Morais Bernardo, primer concursante, que ya está preparado para abrir la tercera parte del concurso. La súa exposición titúlase L'orixe la minería en Asturias y en ella va a falarnos del carbón y de las explotaciones carboníferas en Asturias, una actividad que marcó sin duda la vida económica y social de les cuenques. Adelante, Álvaro, cuando quieras. Buenos días. El primer documento sobre la minería del carbón en Asturias encontrámoslo a finales del siglo XVI. Trátase dunha carta na que el rei Felipe II dá autorización a Fray Agustín Montero, pionero de las explotaciones carboníferas en Asturias, para entamar a extraer el carbón de Arnao, en Castrillón. Dende ese momento y a dulces, otros mineros asturianos fueron abriendo pequeñas mines que a vegaes alimentaban una fragua. Más tarde, en el siglo XVIII, tenemos otro documento importante en el que vuelve a falarse del carbón. Este documento firma el alférez mayor d'Ubieu, Antonio Carreño y Cañedo, y en él refiere que el su abuelo, mientras cazaba pelos montes de Carballín, decatóse de la presencia del carbón viendo una quema que tardaría 5 meses en apagarse. Si casi, la extracción del carbón y las sus posibilidades de aprovechamiento tienen conocidas desde mucho antes, la su extracción y uso como combustible no se entendió como una actividad industrial hasta bien avanzada la segunda mitad del siglo XVIII. Con sofitu de los ilustrados asturianos de la Dómina, con Sobellanos como figura cabezalera. Sobellanos, como siempre, adelantó a su tiempo y firmó el documento de mayor relevancia sobre la minería del carbón en Asturias. Este texto titúlase Informe sobre el beneficio del carbón piedra y utilidad de su comercio, y en él plantea algunas ideas como la libertad para la explotación de mines, la mejora de los transportes o la creación de una carretera carbonera entre Llangreu y Xixón. Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, la explotación minera en Asturias tuvo gran importancia económica y gran desendolco, ya que muchas familias en Asturias vivieron gracias a la minería del carbón. Fue en la década de los 80 del siglo XX cuando la minería en Asturias entamó a perder pulso, ya que el carbón que llegaba de otros países era mucho más económico que lo de aquí. Para evitarlo, hubo muchas manifestaciones, huelgas y protestas que desgraciadamente non algamaron el éxito esperado. Foi un proceso moi doloroso porque la mayoría de las minas asturianas acabaron cerrando. Todo ello marcó fonderadamente non solo nuestra historia y la nuestra economía, sino también a nuestra sociedad y a nuestra cultura, a riendas que non podemos escaecer a los cientos de muertos que morrieron en las minas, non solo hombres, sino también mulleres, na que nos primeros tiempos las mujeres y los niños también trabajaron en las minas. O también de enfermedades como la silicosis provocadas por alendar el polvo del carbón. Non lle desexerao decir que la historia de la minería escríbese col sudo y el sangre de muchas familias. Por y porque casi todos los asturianos conocemos o tenemos na familia de algún pariente minero, el polvo del carbón ta y tará nos nuestros corazones y nas nuestras yárimes pa toda la vida. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Y dende les coraes de la tierra subimos agora a los montes del oriente de Asturias y vamos facelo con Andrea Otero Huerta, que va a falanos desa raza de caballo autóctono tan guapa y tan nuestra que de xuru todos y toes sabéis ya cuál allé. Andrea va a falanos de l'Asturcom. Hola, voy a entamar falando del cabello típico de Asturias, que es el poni asturiano o más conocido como Asturcom. Este es una raza de caballo rústico, de tamaño pequeño, conocido de origen asturiano. Esta raza es una de las más antiguas y más puras del mundo. Los asturcones destacan principalmente por tener un tamaño pequeño, como ya dije,
por sus extremidades, que son particularmente finas, por el pelo negro y con gran capilaridad, y por los cascos, que son de un tamaño pequeño, redondeados y bastante flexibles. El asturcón tiene orígenes salvajes y no tenía utilidad ninguna para el ser humano, pero después fue domesticado y usado para diferentes labores como la agricultura, el transporte. También fue usado para la monta y en ocasiones también se utilizaba para bienes alimenticios. A veces también se utilizaba para sacrificios, tal y como muestran las excavaciones arqueológicas de Nuega aquí en Xixón. Así como por los romanos, nes mines, por eso llegó a haber ejemplares de este animal en Valencia. Este animal es un animal montesín, por lo que habita en libertad en el monte. 3 siglos después de rendimiento, tuvo cerca la extinción de esta raza. Esto hizo que se crearan asociaciones para proteger esta raza, como por ejemplo ACPRA, que es una asociación de cría de asturcones con pureza. Angüeño, los ejemplares caberos de esta especie redúcense a la Sierra del Sueve, en el oriente asturiano, entre los concellos de Parres, Peloña, Caravia y Colunga, y están protegidos por ACAS, que es una asociación en la que se encarga de proteger estos asturcones. También hay una folicia llamada la Doma del Asturcón, que es organizada por ACAS, ya nombrada, y esta folicia faise en Menteres, en Espineres, en Piloña. La historia asturiana no se puede concebir sin la aportación de este animal, que es fundamental, y con esto acabo. Gracias. Gracias, Andrea. Nesti percorriu mañanero que estamos haciendo por tanta vallura de temas asturianos, volvemos otra vegada a la música. La siguiente concursante, Yara Vega Díaz, va a falar al rodio de la música folk fecho en Asturias, desde Los Sentamos hasta Güey, y va a detenerse en una banda de Ribesella que de xuru todos y toes conocéis, Corquieu. La charra de Yara tiene por título La música folk en Asturias, un género con historia. Adelante, Yara. Voy a falar de la música folk en Asturias desde Los Sentamos hasta Güey. Fai muchos años la música que había daquella para amenizar nes romerías y era la gaita y el tambor y de alguna vegada el violín. Poco a poco entamaren los orquestes, los grupos musicales, dejando en el escaezu la música tradicional. Incluso a los gaiteros ellos empezó a considerar casi que los borrachos del pueblo por ir tocando de romería en romería. Con el tiempo surgieron grupos como Beleño, que entamaren a introducir instrumentos como la guitarra o el buzuki. Asina, la música folk asturiana entamó a agarrar la dirección que algama anguaño. En los años 80, les noches celtes agarraren muy mala fala por culpa de una tribu urbana que venía para la fiesta de les piragües y que pasaren por la noche celta de Corao, destrozando todo lo que agarraren al paso. Se tardó mucho tiempo en tornar a hacer folixes de este tipo en Asturias, hasta que nacieron grupos como Jan de Cubelo Felpeyu, que agarraren el relevo a Beleño y que empezaren a lograr que la xente apreciara el grandor de la nuestra tradición musical. Gracias a iniciativas como el sello discográfico La Guañar, nació de la mano de Xune Lipe, líder de Dixebra, diéronse a conocer grupos como Corquieu o Narva, entre otros muchos, que
con los que se deixou de tener refugo a les noches celtes que pasaren a ser unha cita obligada. Naquel tiempo surdieren tamén les bandes de gaites e lo que antes era considerado pueblerín pasou a ser respetado, compartido e practicado por cada vez máis asturianos. En concreto, yo puedo falar de Corquieu, ya que el mío pa foi un de los fundadores deste grupo. Como dato, de entre los cientos de conciertos que dio Corquieu, tuvieron el honor de representar Asturias 2 vegaes en el Festival de Loguien, que está considerado uno de los festivales más importantes en el mundo folk. Gracias a que el mío pa foi parte deste grupo, al yo nacer punxeren el mío nome a un de los sos cantares. Pero está a mi pensar que al través d'este cantar formo parte d'esta historia a la que todavía y queda mucho para terminar. Así que si algún día tenéis ganas de sentir la mi canción, y una canción bien guapa y prestosa, el mío nombre es Yara. Gracias. Gracias a ti, Yara. Y colecu de este sentir musical, recibimos ahora a Inés Corrales García, que nos va a falar de la identidad de la xente asturiano y del nuestro sentir como colectivo, como pertenecientes a un territorio, a una cultura y cuento que a una manera de vivir la vida y ver el mundo. Inés titula la so charra Asturias nun lle tiempo de nos. Cuando quieras, Inés. Amosas entre la xente asturiano unha falta de identidade, de ciño polo propio, de compromiso col territorio. Cada vez é máis frecuente la poca involucración de muchos asturianos para sacar alantra la nuestra región, pero ¿cuál é la consecuencia de esto? Dixebramiento. Aparecen en todos 3 estalles, bien diferenciadas y representatives de la, a la fin, non tan valorosa sociedade nueso. Primeramente, podemos mentar a los que ensalcen todo lo relacionado con la región como si realmente fuera el paraíso que ellos venden a los foriatos. Falen con llarimes nos huellos dun valiente rei Pelayo, de lograr mantenemos fieles a nos, aunque mientras rechacen de algo tan propio como les nueses costumes, asumiendo mellor les que aporten dende bien yoñe. Dempués, tal los más críticos y conscientes de la precaria situación de Asturias y la su xestión, teniendo como objetivo puxar por un valioso futuro. Este colectivo lucha día tras día para normalizar todo lo relacionado con la nuestra cultura, destacando sobremanera la nuestra lengua y evitar que aquello que nos extrema como región caiga en el escaezo y así hacer que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando y calteniendo. Y, d'últimes, los que renieguen y sienten vergoña de aquello que nos distingue, que nos define e identifica como asturianos. Los que intenten desmerecer lo asturiano de forma extremista en sin tapuxos, a riendes de la so falta de argumentos y conocimiento una materia. Dende el mío ver, solucionar este problema é urxente, porque é la colectividad la que fai medrar una sociedad, una idea, una nación. Algamar el bien común é necesario para la continuidad de la generación moza en Asturias y tiende a facerse dende lo menos valorado, como la cultura y los bezos, hasta lo que anguaño é prioritario, como la economía. Non quiero seguir siendo amenorgada por falar la mio lingua da vezu, tampoco quiero ser aplaudida por ello. Nada más busco que se normalice esta situación. De construirlo todo, para desfacer dogmas y avanzar, vivir nun novo modelo formado en conxunto onde hai lugar pa toes e tos, onde convivir non é unha lucha, sino un orgullo, onde los guajes medren en sin tapuxos e sin ser xulgados por como falen, polo que faen, polo que son e polo que sienten. A la fin, tornar a ser asturianos e definimos como tal. A lo cabero, prestaríame recordar que seguir puxando por esta nova idea de rexión lle traballo una más de los mayores, sino que la mocedad también xugamos un papel muy importante para que esto salga alantre. Gracias.
Y damos agora un salto al ámbito de la poesía y el teatro, porque Alma Hidalgo Lucena, la siguiente participante, va a falarnos de Federico García Lorca y del Sopa Super Asturias, donde viene con la so compañía teatral La Barraca, y va a detenerse en el so acercamiento particular a la lingua asturiana, un asunto del que de xuru muy poca xente conoce. Lorca, sangre asturiana, na voz de Alma Hidalgo. Cuando quieras. Gracias. Hoy vengo a falaros de Federico García Lorca y el seu acercamiento a Asturias, a la nuestra cultura y a la nuestra lengua. Pero, ¿quién é Federico García Lorca? Bueno, Federico García Lorca foi un escritor, un poeta, un dramaturgo. Nació el 5 de xuno del año 1898 en Fuentevaqueros, Granada. Cuando cumplió unos 5 años, mudóse con la su familia a Granada capital, onde estudiaría piano y diría al colegio. Y cuando ya fue un mozo universitario, foi a Madrid, a la residencia de estudiantes, onde defendería nel año 1922 la so tesis, la arquitectura del cante jondo. Esta tesis, este traballo, estaba basado en 5 puntos fundamentales que dicían que el canto andaluz era muy parecido a les asturianaes, a les vaqueiraes, tanto en temática como en estructura. En el año 1929 defendería otro traballo titulado Nanes infantiles, o lo mesmo, Añaes. Y en el año 1930 visitaría Xixón para facer esta charra en el d'Indurra, aunque non tenemos casi fotografías o dellos artículos, ya que ese día estaban en huelga los medios de comunicación. En el año 1932 volvió a Asturias, y volvió a Asturias para saber más de la nuestra cultura. Fizo una xira con La Barraca, visitó Grao, Cangues de Onís, Xixón, Avilés y Ubieu. Y bueno, tenemos anécdota, ya que pasó de ellos días con Martínez Torner, un musicólogo, el cual cunten que tuvo un afer col poeta. Este apurrió al escritor de ellos cantares, de ellos añaes, para que este siguiera investigando. En el año 1933 faría la última visita a Asturias, despidiéndose de la nuestra tierra en Mieres. Vino con La Barraca otra vegá y fizo unas cosas muy interesantes, les cuales descubriríamos de manera póstuma. Fizo un guiño a Asturias na añada 373, na que fala del papón y de una muller que pierde al so mariu y nadie sabe cómo. Y además encontramos una ñá que está basada en un cantar típico de Trubia, el cual dicen que ya apurrió el nueso Martínez Torner. Este tan asturiano. Y con esto, ¿qué vos vengo a decir? Que Lorca defendió la nuestra lingua y que non tenemos que facer menos. Muchísimas gracias. Gracias. Sabel Riesgo Menéndez tráenos agora del siglo XVIII la figura de una mujer xixonesa ilustrada y que pasó a la nuestra historia como la primera autora que nos dejó poemas en lengua asturiana. Si casi, en tan un tiene el reconocimiento que merece y en todavía tal a solombra del su hermano. Falamos de Josefa Xovellanos, que bien podía estar nel callexeru xixonés por méritos propios y non pol nomatu que bien del so mariu, la Argandona. La charra que vamos sentir darreu titúlase Una cai en Xixón pa Josefa Xovellanos. Sabel, cuando quieras. Josefa de Xovellanos conoce más por ser la hermana de Gaspar Melchor de Xovellanos que por los méritos. Ella nació aquí, en Cimavilla, en el 1745. Casó muy moza y marchó para Madrid, donde se movió en los círculos ilustrados y tuvo 3 fíes. Pero de sópitu todo se tracamundió. Les 2 fíes y l'home morrieron. Ella volcóse en facer obres de caridad, siendo una mujer extraordinaria. Cuando morrió el sopá,
volvió pa Xixón y fizo por instruir a les persones desfavorecidas. Volvió a enamorarse, pero el su hermano torgó la rellación, refugándola da fechu, y eso fizola infeliz. A los 48 años metióse a monxa, la única solución na época para que una muller pudiera estudiar, leer y escribir. Nel convento de les Agustines Recoletes llegó a ser la madre superiora y fundó una escuela para neñes probes. Foi una bona poeta en asturiano y criticaba les desigualdades y que el pueblo no tuviera oportunidades de mejorar. Asina puede considerarse la primer muller ilustrada y la primera autora que se conoce de les nueces lletres. Nel convento tuvo graves problemas de salud, seguramente porque el hermano estaba preso. Josefa murió en el año 1807, estando él en la cárcel. Dice que los dos hermanos escribían en asturiano para tener la confidencialidad. De ella consérvense los manuscritos que publicó Cabeda y Nava en 1839, y sobre ellos hay algunos misterios. Negó la autoría de algunas obras, más que güey no hay duda de que fueron escritas por ella. Versos que reflejen los problemas sociales y los que se lamenta del marafundio de perres de los festejos que se faen para la coronación del rey Carlos IV, mientras que el pueblo muere de fame. Josefa Xovellanos estuvo siempre a la sombra de su hermano, con una vida triste y dura, pero que nunca en jamás dejó de ayudar a los demás. Tuvo una mente brillante, con capacidad para crear y para escribir poemas que todavía hoy son capaces de emocionarnos. Foi una pionera nos derechos de les mulleres y na defensa de la educación de les neñes. Pero aunque el premio de novela en asturiano del Principado de Asturias lleva su nombre y se hicieron de algunos homenajes fai años, la su memoria merece más reconocimiento. Josefa vivió, trabajó y murió en Xixón, pero no hay una cai col su nombre, hay una largandona que fai referencia al nombre del su marido y no al de ella. No nos podemos escaecer de ella, que ni tan siquiera tiene una placa de recuerdo en el edificio de Tabacalera, donde estaba el su convento, donde murió y donde está enterrada en el anonimato de todos los monjes que allí vivieron. Josefa merez, y yo pido para ella, una calle en Xixón, una calle para Josefa de Xovellanos. Gracias. Sí, es verdad. Y así llegamos al último concursante de la mañana, Xurder Riesgo Menéndez, que nos convida a mirar el mundo con los huellos de aquel principín de Saint-Exupéry que en el asteroide B612 curiaba de una rosina de la que estaba fondamente enamorado. Cuento que esa rosa ye como la nuestra lingua, que tenemos que regala y atenderla para que esposigue y tea cada día más viva. Deixo vos con Xurder Riesgo y la charra que tiene por título L'Argullo del Principín. Cuando quieras. Dice Antonio Machado, caminante no hay camino, faese camino al andar. Y más pronto que tarde, llegará una nueva generación que tendrá el deber de continuar el camino que entamaren las otras generaciones anteriores y que aleyaron a lo largo de tantos siglos. Y él no es un momento, poro, para seguir un labor que va a quedarnos nes manes cuando la vida nos da el testigo y el compromiso de hacer el tramo que nos toca de ese camino, trillándolo en un mundo cambiante y que no para de evolucionar, paso ante paso con mayor velocidad. Tócanos a nos, en el momento presente y en un futuro que cal día llega, con la puntualidad del sol, de un reloj suizo, a la nuestra existencia, y llega nos axera a adaptar el terreno y convertirnos nos pastores de Asturias en el ciberespacio. Esta tierra defendió la su libertad con orgullo y coraje, como la nuestra cultura y las nuestras tradiciones de solidaridad, contra toda triba de invasores o represores, desde el Imperio Romano al Reino Visigodo, al Califato, los nobles que se apropiaban del común, pasando por el Imperio Napoleónico y la Guerra de Independencia, los defensores del totalitarismo o la represión franquista. Defendimos la nuestra cultura con ese orgullo y ahora el nuestro enemigo no es ningún imperio, y es la planificada y desellada desaparición de la lingua, porque en el nombre de una uniforme identidad común quieren desaniciar les pallabres y hasta los ecos de les voces de nuestros antepasados. Cada uno de nos vive en una burbulla desde la aparición de este andancio que dende fai un año fai nos llevar una existencia, como viremos, na celda dun monasterio ou dun convento,
y un zarro individual, como pájaros en xaules, con una única puerta abierta, que ya el Internet y las redes sociales, como casi la única vía de comunicación con el exterior. Esa relación ya semellada a lo interestelar, porque lo mismo da que el interlocutor te ha conectado una mesma ciudad que la Estación Espacial Internacional. Porque la distancia en tos ya non é problema de facer llegar la nuesa voz y el nueso acento a todos los requexos en la tierra. Y ya non existe el aislamiento xeográfico de otros dómines que ficieren de Asturias un país de misterios y leyendes, mas que teamos aixados neste momento como individuos. Por eso yo pienso en el Principín de Saint-Exupéry, que tenía los mismos miedos que nosotros a la soledad y al futuro incierto. Y también siento que vivimos individualmente como él, en un pequeño planeta, en un pequeño asteroide, con un valor inigualable que lle esa rosa que está presente en ese planeta. Esa rosa, en nuestro caso, y la lengua asturiana. Y como él tenemos que mantenerla viva, regándola con nuevas historias, nuevos relatos, nuevos cuentos, para que sueñen el cosmos. Porque como dixo el raposo al Principín, en el libro, y el tiempo que pases con la tu rosa, lo que la fai tan especial. Gracias. Gracias, Xurde. Y así llegamos ya al final de las participaciones. Convidamos ahora al xurau para que abandone la sala y vayan a reunirse para deliberar. Mentanto ya vamos dejando la sala. Cuento vos que les personas del xurau son personas bien conocidas de mucha sonadía y prestigio en el mundo cultural asturiano y no que finca a la lingua. Los participantes podéis quedar en la sala, por favor. Sí, nada más el xurau y el que marcha para deliberar y vosotros podéis quedar aquí. Bien, pues como vos decía, los participantes, los miembros del xurau, las personas que formen el xurau, son xente de mucha sonadía en el mundo cultural asturiano y na lingua asturiana. Ellos son Antón García, el director regional de Política Lingüística de la Consellería de Cultura del Principado de Asturias, Alberto Ferrao, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Xixón, Marta Mori, vicepresidenta de la Academia de la Lingua Asturiana, Cristina Valdés, profesora de la Universidad d'Uvieu, Miguel Barrero, periodista y director de la Fundación Municipal de Cultura, y María Xosé Rodríguez, de la Oficina de Normalización Lingüística de Xixón. Pues el xurau tiene ahora el labor de escoger las mejores intervenciones que van a algamar un premio. Van a tenerlo muy difícil porque verdaderamente el nivel de todas las participaciones fue muy, muy alto. Hay que decir también que los premios tienen una sustanciosa dotación económica y que son 3 en cada estalla. Un total de 9 premios, siendo el primer premio de 600 euros, el segundo de 275 y el tercero de 125. Y muy feo, vamos a ver quiénes de los 24 concursantes son los afortunados que los lleven. Y en tanto esperamos esta decisión, perdón, hay un minutín que vaya. Bueno, estas son las cosas del directo. Ya que están diciéndome pel pinganillo que en Tobía hay un concursante. No, ¿cómo va a haber un concursante ahora? No puede ser. Pero, ¿un espontáneo? No. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Maxi Rodríguez? Buah, chaval, callao. ¿Maxi Rodríguez? Que no, Maxi, tío, pero ¿qué fais aquí? ¿Qué tal? Hombre, bueno, pero haz el favor, nada, chaval. Que quería decir unas palabras. ¿Vas a competir con estos rapazos? No tengo dónde ir a tocar, la verdad. Bueno, no sé, déxate el escenario todo para ti, porque llenes tú solo. Pues nada, déxo vos con Maxi Rodríguez, actor,
director, escritor, xente de éxito total. E además dicen per aí que fai porno. Yo non sé. Fuerte el aplauso para Masi Rodríguez. Ya tuvo que decir. Gracias, Ay, nervios. Nada, tuve sintiendo todas las intervenciones, todos los estalles, lo bien que se vos da a charrar de todos los temas, en un registro tan culto, tan académico, y la verdad es que tiene mucho mérito. Porque, oye, si es difícil, imagínate, si es difícil comunicar así en general, imagínate en tres minutos. Aunque bueno, a la mío ex sobró hoy tiempo. Maxi, tenemos que falar, ¿sí? Acabóse. Así nada, ¿qué fue? 3 segundos, en 3 segundos despachóme, ¿qué te parece? Tenemos que falar, yo en cuanto la vi, acollona, acollona. Bueno, de hecho, en Antrosu revistíme de tenemos que falar y los míos collacios cagáronse de miedo. Ya sabéis que la frase tenemos que falar proviene del latín siéntate y calla que te va a callar la del pulpo. Y cortamos. Bueno, nada, cortó ella. Pero ¿sabéis lo más raro? Lo más raro es que nada más cortar, entonces sí quería ella falar. ¿Qué? ¿Que no podemos ser amigos? ¿O? Así, eso me dice, ¿no podemos ser amigos? Que vale, o sea, suena muy moderno, tiene como un rollo así muy enrollado, pero allí es raro. No me digáis que no. Y es como si te secuestren y al soltarte diste el secuestrador, bueno, venga, ya seguimos en contacto. ¿Qué dices? Pero vamos a ver, quita para allá. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué necesidad tienes ahora de charrar? Si me deis, espírate, no me digas más nada, ¿no? Non lle buen momento. No, ya sé que nunca non lle fácil topar el momento adecuado para falar, porque igual, a lo mellor cuando un está preparado, el otro non está. Tú cuando fales, cuando fas el amor con tu marido, tú después de facer el amor, fales con tu marido. Yo si puedo llámalo per teléfono. Fillasteislo. Atasqueme un poquillín, pero tiene su rollo. Claro, tú estás a lo tuyo, él está a lo de él. Si vos cuadra bien, el caso es intentarlo, arriesgar. Sí, no, es verdad. Yo no puedo pa con esa xente que non arriesga, sabes? Esa xente que é tan discreto que non fala por non ofender. Yo non lo soporto. Esa xente que está aí... E así os va. Pasen pola vida con la boca tapada sin decir nada. 4 días, tía, 4 días, y non te diste cuenta que el tu home estaba muerto. Ay, va, claro, y que sé yo, él non era mucho de charrar. Coño, pero ¿y el olor? No, tampoco era mucho de bañarse todos los días, ¿sabes? Estas cosas pasan porque hay gente que piensa que falar está sobrevalorado. El otro día decía la mi vecina a una rapaza, dice ella, mira, lleva una semana que el mi home non me fala. E ponse la otra, cuídalo, fía, tú cuídalo, que paisanos así ya non se consiguen. Y tienen razón, porque yo si os digo la verdad, para mí que los paisanos, no me veis a mí, charramos a veces al sabor de la boca. Para mí que si los paisanos charráramos nada más de lo que sabemos, habría un gran silencio y esto daríamos para pensar, pero claro, lo de pensar cuesta y para encima da dolor de cabeza. Entonces, claro, como no queremos pensar, ¿qué hacemos? Pues charrar, charramos de más, todo el día. Vais por los chiles, venga a charrar, de más, estamos ahí aguantando hasta que ya no podemos más. Yo, la verdad es que llevaba sin dirigir la palabra al vecino, pero ¿cuánta ya, Hasta que el otro día digo, a la mierda el orgullo. Digo, venga. Digo, oye, Cuco, ¿por qué cambiaste la contraseña al wifi? No, y que el cabrón deixóme colgado, ¿entiendes? Hasta ahí podíamos llegar, Que no sé cómo lo veis vosotros y vosotros, pero para mí usar la wifi del vecino no es robar. O sea, la señal, la que entran a tu casa invadiendo la propiedad privada, y joder, si él cambia la señal, a mí abúltame que lo mínimo que tiene que hacer, lo menos que tiene que hacer es avisar, ¿no? Lo que no puede ser es desearme a mí sin falar y sin furrular con el móvil. Por cierto, acordamos de cuando los móviles hieren solo para falar por teléfono, nada más.
vosotros sois acordáis vos? ¿Qué tiempos, Madre mía. Un móvil nada más que para falar. Bueno, pero a lo que vamos. El caso es que sí, yo reconozco, a ser, yo soy muy de charrar. Yo reconozco lo que los paisanos charramos de más, yo soy muy de charrar. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy obsesionado, lo que sea, con las cosas importantes. Hay gente que lo lleva bien y gente que lo lleva mal. Otro día una rapacina también diome al toque. Coime, Masi, es que estás todo el día falando de sexo. ¿Por qué no falamos del tiempo? Digo, val. ¿Cuánto tiempo va que non folles? Claro, esas cosas hai que falarles, ¿no? Que así, no, coña, a mí para mí que yo falar, que está bien, para ella, para mí, para todos. Falar en general está bien para todos, hasta para la policía. Cuidado. Nunca os pasó que estás, en estos días de atrás, que estás en casa, en el sofá, repantingado, hablando a la policía, estarán ahí ya, que se oye. Mira, que lle ruido. Bueno, el caso é que non sei se están aí ou non, pero el caso é que non sei se vos pasou. Yo conozco a xente que pasou, que está en el sofá tranquilamente, aí repantingado, e piquen na puerta, como están picando ahora, piquen na puerta, e hablan, ¿quién lle? La policía, solo queremos falar. Cago en mi macho, ¿cuántos son? Somos 2. Hostia, pues faláis entre vosotros, ¿no? Claro, non lle normal. Y el micro, para mi idea, lo que está sonando. Y ellos siguen como agora, siguen pim, pam. ¿Oísme bien o? Sí, ¿no? Ellos siguen como agora, dando ahí, pim, pam. Sabemos que tenéis allegados na casa, que estáis haciendo botellón. Y vosotros ahí acollonados diciendo, pero cago en mi manto, estos ¿cómo lo saben? ¿Quién se chivó? Pasó vos, ¿un vos pasó? ¿Sabéis de alguien que ya haya... Bueno, val más no saber nada. Val más no saber nada porque con esto de la pandemia hay cada mato, hay cada follón. Estamos todos totalmente ayoreados. Non ves como estamos todos entre la distancia de seguridad, mampares, fociqueros, o me cae a la boca. ¿A vosotros para vos esto normal? Claro, y un engorro para vosotros, para mí y para tu Dios. Y aquí todavía con el micro, aunque a veces chisporrotee y tal, todavía llegues a entender quién te está falando, pero en acá hay veces que no sabes quién te está falando, ni lo que te dice, ni nada. Limíteste a caminar en plan con la sonrisa tapada, en plan de, bueno, non te entendí un pijo con que voy a sonreír y esperar que no me hayas preguntado nada. Pan arriba, hay xente que utiliza este rollo de la confusión para hacer trampa. Antes estaba un rapaz falando na estalla anterior de la política e tal, e yo digo eso, los que utilizaban el fociquero para facer trampa, non sei se vos acordáis dun concellal de Compromís que usaba el fociquero para finxir que falaba en inglés, mientras era outro el que doblaba la voz. Que a mí en un momento dado, acordáis vos de eso? ¿Suena a vos? Non vos suena? El caso é que a mí tampoco me parece mal del todo, sobre todo porque muchos de los que lo critiquen non son quién, o sea, non son capaces de contar hasta 10 en inglés. Pero bueno, también hay muchos ventalles con el fociquero, cuidado. Entre otras cosas, porque así aforres de ver el focico a la xente. En Asturias, con esto de las restricciones, con este follón, hay pueblos nos que está todo zarrao, menos el focico de la xente. Que estás falando con uno así frente a frente y dices, huellos de sapo, pates de pita, focico de perro. ¿Qué me estás? ¿Estás embruxándome? Dice, no, estoy describiéndote. No, de verdad, hay gente que, por lo que sea, no es bien tan mal esto de tapar el focico. Bueno, yo pienso que estáis escuchándome, ¿no? Bien, bueno, pues el caso es que con focico o sin él, cada vez estamos todos más ayoreados, y es lo que hay, ¿no ves? Entre que uno está
a distancia, que unos están vigilando a los otros, aquellos en streaming, vosotros ahí todos separados, me cago en mi manto, esto chisfroteando, todos unos pendientes de otros, nacay, todos mosqueados unos con los otros. Ahora pasa que a mí pásame, por ejemplo, que vas falando solo y resulta que es sospechoso. Quédate, no sé si vos pasó, quédate la sienta así mirando como abobados, joder. Que el otro día tuve que decir a una paisana, digo yo, que yo, que estoy reunido, que estoy en una xunta, que soy el mío propio xefe, coño, que soy autónomo, señora, que estoy pagando autónomos, non voy poder yo pela calle falar solo. Y entonces ya reculen para atrás, porque hay, quieras que no, hay, con esto de la distancia hay mucho miedo, hay mucha ansiedad. Y luego pasa lo que pasa, que por más que falamos y tal, la mayoría de veces acabamos comunicándonos por WhatsApp. Y yo no sé a vosotros, porque soy siempre muy de ello, pero para mí, ya paso los 50, a mí esto no es fácil, es una burra. O sea, no es tan fácil como cuando vas a pegar en Rajoy y Bárcenas, que todas las regalan en 4 ayetes. Tengo que hablar contigo sobre... Coño, qué rápido lo pillaste. Ellos entendían, pero digo, no, a mí esto cuesta mucho, ¿no? A mí esto siempre muy cuesta arriba. ¿Qué sé yo? Este mundo que para vosotros es tan normal, que si emojis, como stickers, memes, y ahora mismo, en un momento dado, mandes a un collacio, oye, quedamos para tomar un cacharro de la tarde y tal, y eres un rato y suelta el móvil y cuando vas a mirar resulta que mandó una berenjena, un corazón y la bandera de Singapur. Y dices, ¿pero qué me estás contando? Yo no sé, no voy a salir, ya no salgo ahora, que hay muchísima confusión. Yo no soy capaz. Bueno, y los grupos de WhatsApp, peor todavía. El otro día en el grupo de la familia, puso mi tía a la mi prima, del grupo de la familia, ten cuidado, deixa de xugar por panaero que podía ser topar. Y la otra, bueno, igual, a mí también igual que sea mayor que yo. ¿Ves? La prueba no lo pillo. Si vosotros pillasteis, sería la prueba no lo pillo. Que podría ser topar, claro, conociendo a mi tía, un follón. Y que ahora mismo es muy difícil, está uno despistado, está uno tan disperso que falen contigo y nunca aclares. A mí pasa igual. Ayer vengo al ascensor y puedes encontrar una paisana y me dice, perdone, ¿este tiene el ascensor de subida? Y digo, bueno, que ya los vi mejores, tampoco, claro, porque no se aclara aún, no estás como que celebres. Y es normal, entre que no tocar a nadie, que nadie te tusa, tapar nariz, boca, no sé, esto de la comunicación es muy complicado. Menos mal que tenemos gente como vosotros y siente como la que está afuera, siempre la de todos los estallos, todo lo que estuve sintiendo hasta ahora, que lo aborda y que con 3 minutinos pues tiene más que de sobra. Así que, la verdad, a mí me gustó esto. Enhorabuena a todos y que gane mayor. Muchas gracias. Precisamente agora falando por WhatsApp con la xente, estaba a ver si de aquí me decía como tal xurau, pero parece que todavía está aconsellado. Pero tienen lo difícil porque en verdad el nivel de las participaciones fue impresionante y además este año había 24 participantes. A ver, te parece micro más, sí, porque para que se te sienta mejor. No tanto. Sí, sintieron. Sí.
que a mí me gustó mucho. Ahora me todos Sí, la verdad es que la gente este año trajo temas interesantes y cosas que estábamos, yo creo que estábamos todos, todo el público, como muy enganchado a ver qué nos contaban. De una pasada. Sí, claro. Ya que el año pasado no tenía nadie, una niña, la prueba quedó como la guaja del exorcista, ¿oíste? Con la cabeza dando vueltas de mirar para atrás. Así que este año dijimos, vamos con ellos una y pasen arriba la mesa para que no terminen con tortícolis los probes. Pues si te parece, yo creo, como en todavía igual falten 5 minutinos o así para que el xurao ya probes, míralos. A estos dejaronlos además aquí zarraos en el salón de actos. Pues yo creo que podemos aprovechar estos 5 minutinos igual. No hay catering más, sí, porque ya va siendo ya la hora del vermú, ¿no? La hora del pincho, ¿no? No venía nada más que por eso. Pues no sé. Mira, entamó la charra con Ignacio Galán falando de la sidra. Entamó bien. Pero podían cerrarla también con un culín patos. Ya te digo, metiéndonos en ganes y ahora mismo. Pues nada, pero mira, yo creo más y que podemos ahora dar a estos rapazos los probes que te harán de los nervios. Que ya tienen una gana de salir. Claro, 5 minutinos para que salgan a alendar y para templar un poco en los nervios. Y yo creo que en 5 minutinos que abramos, ventilemos y tal, el xurau ya va a terminar la su deliberación y ya podemos entamar aquí a repartir premios a lo yoco. ¿Pa este? Bárbaro. Pues nada, muchas gracias a todos y a todos. Y eso, en 5 minutinos que vamos a hacer la ventilación del salón de actos, ya seguimos con la entrega de premios. Ala, dir al baño a pintar... iba a decir, dir a pintar el morro para recoger el premio. Si no se vos va a ver. Va a ser que no. Yo vería. Cachis la mar. Yo Bueno. la primera vez que trabajaba con esto. Sí. ¿Tú? No, yo ya que doy clase, pongo clase más y entonces yo todos los días voy para Linsti a hacer la función con el fociquero puesto. Ya estoy entrenada. Claro, no, yo tabaco yo no. Pues muchas gracias y vémonos en 5 minutinos, ¿va? Venga, gracias. Hasta luego. Tercera edición del concurso Xixón Fala en 3, organizado pola Oficina de Normalización Lingüística de Xixón. El sábado 20 de febrero, en el antiguo instituto, tienes 3 minutos para presentar un tema. Tenemos 3 estalles, temas de divulgación, temas vencellados a la cultura y realidad asturiana y una estalla de mocedad. La mocedad también fala en 3. Si tienes entre 14 y 18 años, estalle la tuya. Pues apúntate hasta el 14 de febrero. 3 premios por estalla de 600, 275 y 125 euros. Podéis inscribiros online en gijón.es. Xixón Fala en 3.
Vale. Pues llegamos ya por fin al momento de la entrega de premios que de Xuru, que, bueno, todos los participantes están nerviosos y no me extraña. Y, bueno, lo primero de todo voy deixar-vos col concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Xixón, Alberto Ferrao, que es quien va a hacer la entrega de los premios. Cuando quieras, Alberto. Gracias, Laura. Lo primero, bueno, a ver si lo consigo hacer en menos de 3 minutos, ¿no? Que seguramente que sí. Agradeceros a todos y a todas las que estáis ahí fuera esperando el veredicto del jurado, porque creo que es muy sencillo realmente ser jurado, viendo los nervios que habéis pasado vosotros y vosotras, porque no solamente los que han ganado, los chicos y las chicas, los hombres y mujeres que han ganado, sino cualquiera que se ponga aquí en un escenario, que hable durante 3 minutos de temas que realmente me apasionaron y que se deje valorar y se deje al veredicto del jurado que le puntúe. Yo creo que eso es muy complicado y es muy difícil, y por eso hago un poquito aquí adelante un poco lo que dice el jurado, la importancia de la juventud, ¿no? Ese carácter y ese componente y esa valentía para ponerse aquí enfrente de nosotros y de nosotras y hablar, comentar un tema y realmente dejarse ver por los que al final ponemos una valoración, ¿no? También quiero agradecer al jurado, del que también formo parte, porque nos lo habéis puesto complicado y ha sido difícil, pero nos lo habéis hecho disfrutar también con esa dificultad de ponernos la valoración que al final nos hemos dado. A la Oficina de Normalización Lingüística, que el esfuerzo que hace para que Fala en 3 año tras año siga incrementándose el número de participantes, creo que dice mucho de su buena labor y sobre todo de una cosa fundamental de la oficina y de todo el ayuntamiento, ¿no? Nuestra lengua, nuestra lingua. La lengua nos hace ver el mundo de otra manera, nos hace concebir el mundo de otra manera, nos permite relacionarnos con el mundo de otra manera, y está claro que es nuestra lengua, es la que es nuestros orígenes, la que tenemos en nuestros genes, la que tenemos en nuestra cultura y la que desde luego es una parte fundamental de cómo somos como personas dentro de Asturias y cómo somos como personas dentro del mundo. Por último, porque ya no sé cuántos minutos llevo, disculpar un poco la frialdad de esta entrega de premios, porque seguramente estaría lleno de aplausos, seguramente estaría lleno de risas, pero las risas se tapan con mascarillas y los aplausos se tapan con el silencio de las butacas que muchas veces sufrimos, ¿no? Porque vais a sufrir vosotras y vosotros porque no lo vais a escuchar. Si no los escucháis de verdad, esperemos que lo hagamos sentir simplemente con las arrugas que tenemos algunos ya de los ojos y con la sensación de que lo que habéis hecho ha sido maravilloso. O sea que ya, Laura, cuando quieras. El xurau del tercer concurso Xixón Fala en 3 aconsella el sábado 20 de febreru na Oficina de Normalización Lingüística de Xixón a les 13:30 horas. De resultes del aconsellamiento y tras emponderar l'alto nivel de calidad de todas las participaciones y en particular de la mocedad y la bayura de los temas presentados a nivel general, procede a valorar las intervenciones de las 24 personas participantes nes 3 estalles del concurso, siguiendo los criterios afitados nes bases de la convocatoria. La calidad expositiva, la capacidad de síntesis, la calidad lingüística, la oratoria y la capacidad de comunicación de las personas participantes. Y vamos col apartado A de temas relacionados con la cultura y la realidad asturiana. El tercer premio de la estalla A lle pa Sergio Manuel Buelga Cases con Ambientes y temas del teatro popular asturiano. Entrega el premio Marta Mori. El segundo premio lle pa Julián Suárez Flórez con El cancionero de Martínez Torner.
Y el primer premio lleva Arantxa Margolles Verán con Superstición y malos vezos religiosos. La Inquisición en Asturias en el caso de Pedro Alonso. Apartado B. Temas de divulgación. El tercer premio es para Iván Llera Huerta con la medición de las audiencias de televisión en Asturias. Ya llega, ya llega. Segundo premio para Claudia Gutiérrez Luege con el vegetarianismo, una opción ecológica. Ya se avena. Claudia, enhorabuena. Y el primer premio de la Estalla B lleva Xandru Armesto Fernández por actuaciones educativas de éxito. Esperamos. Ahí bien, ya. Y vamos ya a la tercera estalla, la estalla moza, y el tercer premio lleva Álvaro Morais Bernardo con L'orixe de la minería en Asturias. Enhorabuena, Álvaro. El segundo premio de la Estalla CED lleva Yara Vega Díaz con la música folk en Asturias, un género con historia. Yara Eita, por fin. Bueno, estas son las cosas. Enhorabuena. Pues con el directo los participantes tarden, pero lleguen a por el premio. Y ya por fin tenemos el primer premio de la Estalla Moza, que lleva Alma Hidalgo Lucena con Lorca Sangre Asturiana. Enhorabuena, Alba. Y ahora sí, llegamos ya al final del concurso. Enhorabuena a todos los premiados y felicidades a todos los participantes
pola so valentía y por so enfotu y por sofitar la visibilidad de la nuestra lingua. Y muchas gracias, como non, al xurau, Antón García, Marta Mori, Alberto Ferrao, Cristina Valdés, Miguel Barrero y María José Rodríguez por su trabajo tan difícil este año. Gracias también a Masi Rodríguez por hacernos el final de la mañana más entretenido y con más humorístico, y gracias también a Javi Luege por su emisión en streaming. Acordáis para este edificio, para Wyoming y para la China. Y ahora sí, ya vamos a proceder a desocupar la sala de un modo ordenado. Tengo que daros unos encamientos. Informamos de que vamos a entamar la salida peles últimes files y peles mesmes puertes que se usaron para el acceso. Por favor, quedáis los asientos hasta que el personal de organización vos diga cuándo salir respetando la normativa. Tais oyertes a las indicaciones que vos va a dar el personal de organización. Habéis acordado de mantener la distancia de seguridad. Muchas gracias otra vuelta por la vuestra colaboración. Confiamos venos otra vez muy pronto. Hasta siempre. Gracias. Tercera edición del concurso Xixón Fala en 3, organizado pola Oficina de Normalización Lingüística de Xixón. El sábado 20 de febrero, en el antiguo instituto, tienes 3 minutos para presentar un tema. Tenemos 3 estalles, temas de divulgación, temas vencellados a la cultura y realidad asturiana y una estalla de mocedad. La mocedad también fala en 3. Si tienes entre 14 y 18 años, estalle la tuya. Pues apúntate hasta el 14 de febrero. 3 premios por estalla de 600, 275 y 125 euros. Podéis inscribiros online en gijón.es. Xixón Fala en 3.